vamos a comenzar colocando las imágenes. Estoy en el ¿puedo compartir mi pantalla, verdad? Ahí está. Me dicen, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Se ve, doctor. Ya, perfecto, gracias. Estamos aquí. Entonces vamos a empezar con lo que es la cervicalia, ¿ya? Eso. Entonces vamos a empezar con la cervicalia. Bueno, a ver. La cervicalia, bueno, se refiere a la zona de cervical donde existe dolor. También se refiere a un término descriptivo para referirse a un dolor en el cuello. Este ocupa el segundo lugar después de la lumbalgia. Bueno, ya sabemos, en cuanto a la anatomía funcional, las 7 vértebras cervicales que vamos a ir viendo en esta parte, de las cuales vamos a entender que el primer nervio cervical sale por esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a tener 8 nervios y otras raíces cervicales, de las cuales vamos a tener cada uno su correspondencia, como ya hemos hablado en la clase anterior. Primero vamos a evidenciar dolores a este nivel de la cara y cráneo, digo del cráneo más que todo, después posteriores al CAE o conducto auricular externo. Esto vamos a ver con el diafragma para que podamos evidenciar, ¿no?, los dolores. Entonces esto vamos a decirle bíceps, esto podemos decirle tríceps, y esto lo vamos a llamar dolores a nivel de C7-8 en el nivel del meñique, ¿ya? Ahí vamos a ver todas las correspondencias sensitivas también. Ahora vamos a ir a los conceptos clave. En cuanto a los conceptos clave, estamos viendo las articulaciones occipito-atlantoidea, que más o menos su flexión es 10 a 25 grados, ¿ya? Sin flexión y extensión. Las rotaciones son de 45 grados gracias a nuestro odontoides, ¿no? Y la rotación de C2 sobre C3 o las apófisis ganchosas que ya conocemos, que son básicamente en las partes laterales de los cuerpos vertebrales. Ya, más o menos así. En las articulaciones vamos a proteger el contenido del conducto raquídeo de protección del disco vertebral. Eso está hablando que cada articulación vamos a tener directamente un complejo articular que va a estar conformado por el el anillo discal, y el núcleo pulposo, ¿ya? El núcleo pulposo, recordemos que es la parte más sólida y embrionaria desde la embriología, más o menos la quinta semana. Y la musculatura es el desarrollo temprano de los músculos extensores dominantes durante toda la vida. La fuerza excesiva aplicada a la unidad en flexión o extensión igual produce ruptura de los ligamentos interespinosos, subluxaciones, etc. Y vamos a ir viendo distintas patologías
de las que vamos a hablar, la clase, como las hernias cervicales, como las alteraciones a la lordosis cervical, etcétera. Entonces, las causas pueden ser las relaciones con los tejidos susceptibles, la lesión del cuello puede ser crónica independientemente del tiempo y puede ser debido a la aplicación de las fuerzas que se ocasionan. Pueden ser traumatismos, pueden ser alteraciones degenerativas, metabólicas, pueden ser neoplásicas, etcétera. Toda una variedad de patologías, ¿no? No solamente es la traumática, postural, como antecedentes traumáticos automovilísticos, etcétera. Ya, entonces en la primera fase, bueno, eso lo vemos por fases. Generalmente la primera fase es médica, ¿ya? Básicamente, todo dolor debería doler solo 6 semanas, posteriormente al cual, teóricamente y según los estudios, tenemos ya que empezar a hacer algo. Puede ser empezar analgesia, empezar fisioterapia, empezar medidas más radicales. Y después de un mes de tratamiento, ya vamos a pasar a los tratamientos quirúrgicos o los tratamientos em, que vamos a provocar maniobras. Como primera fase, entonces médico. Después podemos pasar a fisioterapia y posteriormente pasar a los tratamientos netamente quirúrgicos, ¿ya? En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, son muy floridos, ¿ya? Son muy floridos, independientemente de cuál sea la patología. Vamos a hablar de las más frecuentes primeramente, como lo que va a ser las hernias de disco. Ustedes saben que la, la conformación normal de una vértebra es más o menos esto, ¿ya? Vértebra, disco y vértebra, ya les he mostrado. No puede haber salientes, no puede haber ninguna alteración en el territorio medular, porque el territorio medular ya sabemos que está ubicado en la parte central. Esto sería nuestra médula y esto sería el líquido que está pericircundando lo que es la médula, que le llamamos líquido subarachnoideo o líquido subaracnoideo, ¿no? Ya. Entonces, si es que estamos hablando de una lesión traumática, vamos a tener salientes, a los que vamos a llamar hernias. Puede ser hernias cervicales, hernias laterales, centrales, mediales, etcétera. Hay que ver, bueno, ahí, independientemente a qué nos refiramos. Pero en una hernia cervical, cuando ya estamos comprimiendo la médula, más que todo a nivel del engrosamiento cervical, empezamos el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues primero abrir la zona afectada. Tenemos que ver los grandes vasos, como sería el sistema carotidio, que sería y el sistema venoso, que sería la yugular externa, ¿verdad? Posteriormente, en la parte interna estaría la tráquea, como aquí ven las cuerdas laringeas y los músculos. Entonces ahí vamos ingresando. Este es nuestro plano de abordaje. Posteriormente, bueno, es igual marca como vamos a hacer, ¿ya? Luego palpamos esa y seguimos cortando esa es la fascia pericarotidia. Por si acaso es una de las fases medias. Esta es la fascia peritraqueal. Y vamos ingresando hasta la región del longísimo del cuello, ¿no ve? Que está en la parte anterior del cuello. Y vamos a tocar esta parte. ¿Para qué? Para abordar la región anterior de la columna cervical. Posteriormente, en esa región, lo que vamos a hacer es destruir lo que va a ser el disco intervertebral dañado hasta sacar el disco. Es decir, todito vamos a ir cortando. Cuando ya no tengamos
y va a quedar todo hecho hueco o ahuecado. Vamos a tener un hueco que le vamos a poner un implante de disco metálico, el cual generalmente lo ponemos con hueso sintético o hueso halógeno del mismo paciente. Y en las partes superiores vamos a poner este tornillito y este tornillo, este es un mecanismo para colocar, por si acaso, que se retira desde aquí y luego se deja una placa metálica a nivel de la región anterior que va a cubrir esa parte, ¿ya? Y aquí también se pone un tornillo, 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 haciendo que la columna sea fija, ya que tenga una fijación. Otra de las causas y otras de las alteraciones son dolores a nivel braquial, independientemente de cuál sea su origen. Aquí hemos visto algunos datos, ¿no? Como C5 nos ve el bíceps, C6 nos mide el tríceps y el dedo meñique y medio nos ve las partes de C8, C7. Entonces, para hacer una foraminotomía a estos niveles, solo vamos a ver el espacio intervertebral que va a ser desde la lámina superior hasta la lámina inferior y vamos a ir cortando toda esta parte. Porque aquí abajo está el canal nervioso o el canal transverso, ya como en esta parte igual se puede observar y vamos a ir haciendo un hueco en esa región. Y luego vamos a ver que no haya, con esta espátula que es más o menos así, vamos a ir viendo que no haya lesiones en la raíz nerviosa, porque recordemos que la médula está aquí y la raíz estaría así, de esta forma. Entonces tenemos que evidenciar que el hueso no toque la raíz nerviosa, independientemente de cuál sea la lesión. Generalmente esto es para lesiones asimétricas, donde hay dolor en una región o un dermatoma o en un miotoma, que tenemos que verlo esto. Ya. Hora de los tratamientos son cuando hay muchas hernias, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay una compresión notable del canal, ¿ya? Y en estos casos lo que realizamos es una laminoplastía. La laminoplastía se refiere al término de amplificar o ampliar el canal, destrozando todas las estructuras posteriores, bueno, no destrozándolas, sino ampliando su medida. ¿Cómo se realiza? Solo se realiza de esta forma. Se corta la lámina lateral y se coloca una placa metálica en esta parte, ampliando lo que va a ser el canal cervical. Se realiza siempre y cuando la columna tenga su lordosis conservada, ¿ya? O su sifosis conservada. Pero no se realiza cuando la columna está muy rectificada. Aunque si está recta, como en este caso, podemos hacer la excepción, digamos, como también se puede realizar, ¿ya? Por ejemplo, miren aquí, está casi recta, ¿ven? Entonces, si vemos las partes centrales, no vamos a evidenciar mucha diferencia, más que todo en la de C2. Entonces, aquí se ven las láminas de fijación vertebral, que están aquí, estas son, ¿ya? O estas, si es que no, pero si no se puede ver. O en sentido antero-posterior, igual, los tornillos, lámina, tornillo, tornillo, lámina, tornillo. ¿Qué se llama eso? Laminoplastía, ¿ya? También podemos realizar otros procedimientos, más que todo cuando hay traumas o cuando hay alteraciones funcionales discales, como en las listesis, donde vamos a ver desplazamientos de un lado a otro, como en este caso. Entonces, en ese caso podemos colocar con la técnica de Maguire los tornillos de fijación a nivel de la región cervical posterior. O
Y en las dorsalgias, bueno, las dorsalgias son dolores ubicados a nivel de la región dorsal, básicamente desde T1 hasta T12 o D1 hasta D12, ¿ya? Y pueden ser desplazamientos, pueden ser modificaciones vertebrales, etcétera. En este caso, hemos hecho una cirugía en la cual se ha mejorado la escoliosis de un paciente. Era una escoliosis dorsolumbar, por eso se ha hecho de toda la columna, ¿ya? Y mejorando, claro, claramente, pero lo malo de esto es que disminuye mucho la motilidad, la motricidad de estos pacientes. En cuanto a la lumbalgia tiene una correspondencia que es el dolor en la espalda baja o en la región lumbar, como ustedes ven, que está conformado por 5 vértebras, las cuales están en un equilibrio básico, donde tenemos una curva, una lordosis fisiológica, en la parte lateral puede haber una escoliosis fisiológica que no sea más de 26 grados de Cobb. Los grados de Cobb se realizan haciendo los ángulos de Cobb, ¿ya? Pero eso no, ahora no los tengo, pero voy a mostrarles en las clases prácticas. Entonces, según el tipo de dolor puede ser mecánico, inflamatorio, espondilótico, fibromialgico, etcétera. También puede ser el aparato locomotor o visceral. Incluso dolores, hay que hacer una, una, siempre tenemos que ver primero qué es. Puede ser una lumbalgia, ya, ¿qué es una lumbalgia? Dolor a nivel lumbar, ya. Entonces la clínica veremos. Luego veremos el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Y finalmente pondremos lo que es el tratamiento, ¿ya? Eso siempre tenemos que hacer. Hemos dicho que los dolores teóricamente deberían estar de 4 a 6 semanas. Si es que son más, vamos a tener problemas y vamos a tener que realizar un abordaje quirúrgico o un abordaje por lo menos de fisioterapia, ¿ya? En cuanto a las estructuras capaces de producir dolor, están lo que van a ser los ligamentos, los músculos, las raíces nerviosas, los huesos y las articulaciones, ¿no? Vertebrales. Para ejemplificar este caso, vamos a ver nuestra anatomía básica para mostrar lo que va a ser por qué una raíz y por qué un disco duele. Ya vamos a ver las vértebras. Primero, el disco intervertebral. Y vamos a volver a definir cómo es la anatomía de un disco. La anatomía de un disco básicamente es lo que va a estar en la parte periférica que le vamos a denominar, eh, que le vamos a denominar, ay caramba, que le vamos a denominar anillo discal, ¿ya? Anillo discal, que básicamente es un conjunto de fibras que están en esa disposición. Una parte periférica, una sutura y una parte posterior, ¿verdad? Y una parte interna, que es el núcleo pulposo o lo que llamábamos la notocorda en la embriología, que es el vestigio de la notocorda, que es básicamente proteoglucanos y agua en un 70%, ¿ya? En ese caso vamos a llamarle núcleo pulposo, ¿ya? Este núcleo pulposo es capaz de producir casi todas las patologías discales que vamos a comprobar y es básicamente uno de los causantes del dolor a nivel de esta área, uno de los más frecuentes. Posteriormente vamos a evidenciar, las estructuras colaterales al núcleo, las estructuras colaterales a lo que va a ser la columna lumbar, que van a ser las 5 vértebras bien dispuestas en ese sentido, y las raíces que están saliendo de los agujeros de conjunción, como pueden ver en estas imágenes.
los ligamentos amarillos que están en la parte posterior y los ligamentos, como este ligamento, el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Y los ligamentos amarillos que están en esta parte dorsal, ¿ya? Y en el centro, obviamente, la médula y a los lados las raíces nerviosas. Cada correspondencia de la raíz tiene su nivel que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Entonces, así está conformado básicamente la anatomía de la región lumbar, ¿ya? También no nos olvidemos de las facetas que están por estas áreas, donde vamos a ver las articulaciones que corresponden a las partes superiores y posteriores, ¿no? Que son bien importantes igual porque son en procesos inflamatorios crónicos. Vamos a tener un proceso osteoblástico, perdón, en el cual vamos a incluso formar hueso por la inflamación, ¿ya? Entonces vamos a irnos al origen del dolor, donde podemos ver que los porcentajes de dolor, ¿no? Un 25% intervertebral, un 15% facetario, un 10% muscular, un 10 al 30% sacroiliaco. Ya las inspecciones que tenemos que hacer, básicamente en la inspección tenemos que ver los grados de afectación, cómo vamos a ver los grados de movimiento, la marcha, las insimetrías, las deformidades, la postura antiálgica, las atrofias, las fasciculaciones, la uveitis y el herpes zóster incluso podemos ver. Todo eso nos marca uno de los acápites, digamos. Perdón, uno de los acápites que nos va a hacer pensar en alguna patología, ¿no? Que vamos a ir desglosando poco a poco. Si es que la marcha presenta alguna alteración o si hay asimetría, entonces vamos a ir conduciéndonos hacia las patologías que vamos a hablar. Entonces vamos a palpar, podemos palpar puntos en gatillo, puntos máximos de dolor, en las apófisis espinosas más que todo, porque es lo único que podemos mostrar. Además, podemos realizar estas maniobras como la maniobra de Schober, que es básicamente la amplitud que generalmente tendría que estar igual en inclinación y coincide cuando está en flexión, ¿ya? La prueba del dedo en el suelo, que es básicamente flexionar al individuo sin que pueda sin que pueda hacer una flexión en las rodillas y toque el suelo y ver hasta dónde el paciente puede llegar. Más que todo se interpreta con lo que es la maniobra de la SEGI, que ahora vamos a averiguar, y las pruebas del arco de Forestier, que básicamente es movilizarlo hacia atrás o en flexión y en extensión, que nos sirve igual según la medición de la columna y también nos sirve para ver el balance sagital o el balance lateral de la columna. En cuanto a la evolución, ustedes ya saben en cuanto a las semanas se puede describir en procesos agudos o procesos crónicos. Y también sabemos que el 10% pueden cronificarse y también que pueden estar relacionados con la esfera anímica, la insatisfacción laboral. Como ya hemos hablado, la clasificación evolutiva, la aguda es 6 semanas, la crónica es 3 meses, ¿no ven? Aguda es 6 semanas y crónica 3 meses. Eso es bueno para hablar de cosas puntuales, porque hay algunos pacientes piensan que las patologías tienen que ser tratadas rápidamente, pero no es así, sino son procesos crónicos. La clasificación en función de la radiación puede ser un dolor radiado o puede ser un dolor referido. Eso básicamente vamos a ir viéndolo en las radiculopatías, ¿ya? El dolor, según la causa, puede ser dolor inespecífico o específico de un proceso, como el que hemos hablado. Puede ser degenerativo, neoplástico, puede ser traumático, etcétera. Esos son procesos específicos o inespecíficos, como las radiaciones que nos causan
las radiculopatías, ¿ya? Las señales de alarma, ¿cuáles son? Los traumatismos. Todo traumatismo requiere un estudio de radiografía mínimamente lateral de columna cervical, dorsal y lumbar. Se puede adjuntar a esa una radiografía AP, que es igual de suma importancia. Las radiografías, como ustedes ya saben, no tienen que tener todos los componentes que ya vamos a ir viendo. Y en cuanto a los antecedentes de puede haber neoplasias, pueden haber metástasis, puede haber inmunodepresión, que igual nos puede dar datos o patologías adyacentes a la columna. En el signo constitucional pueden existir asociaciones, ¿no? A nivel de la columna, los tratamientos prolongados por corticoides, etcétera. Puede haber hipomineralización ósea en la adicción a las drogas por vía parenteral, etcétera. Entonces, y siempre la edad es importante porque siempre estos están de 50 a 20 años, pero también tenemos un grupo muy importante a nivel de la tercera edad, ¿no? También podemos ver si ha habido instrumentación en la vía urinaria, porque algunos vienen con sondas nomás y mencionan que ya no estaban controlando los esfínteres. Eso, algo muy importante es el síndrome de cola de caballo, donde vamos a tener una compresión medular bastante severa, donde vamos a tener parestesias bilaterales, anestesia en silla de montar e incontinencia de esfínteres, que eso siempre hay que recordarse porque requiere una conducta urgente, ¿ya? En cuanto a la exploración, vamos a ver tres niveles muy importantes, de los cuales va a constituir el 90% de la patología, ¿ya? Que es una diferencia y un reparo que hay que tener entre los niveles L4, L5, S1. El nivel L4 vamos a tener dolor en la cadera o también refieren los pacientes a nivel de la región glútea o la región anterolateral del muslo. En la región L5 vamos a tener dolor en la cadera igual, en la parte lateral, pero también podemos tener dolor en el dorso del pie. Y en la articulación sacroiliaca o S1 vamos a tener, aparte de todo eso, dolor hasta el talón de la pierna o hasta la parte lateral de la pierna igual. Y vamos a tener hipo o analgesia en la rodilla. No, perdón, vamos a tener una diferencia del L4 en la rodilla, más que todo, el L5 en el dorso del pie y S1 en la parte lateral de la pierna y de los dedos, ¿no? La debilidad que vamos a ver en el L4 son el cuádriceps, dificultad para la marcha de los talones, en el 5 y en S1 dificultad para la marcha en puntillas. Y ahora vamos a hacer la diferencia también de esto. Y la atrofia, vamos a tener una atrofia en el cuádriceps. El L5 es inespecífica porque estamos viendo la raíz L4 y L5 y el S1, vamos a ver la raíz L5, S1, ¿ya? Pero va a ser básicamente una atrofia a nivel de glúteo mayor, gemelos. Y vamos a tener como reflejos en L4 o la raíz L4 y L5, vamos a tener alteración en el nivel rotuliano y en L5S1 o S1 vamos a tener una ausencia aiquilia. Esto es el resumen de lo que estábamos hablando. En la raíz L4 o también llamado la raíz, a ver, vamos a dibujar, o también llamado la raíz L4, muy delgado, o también llamado la raíz L4, L5, vamos a tener, perdón, no es así, otra vez, y ahora sí, L3, L4, vamos a tener dolor a nivel, vamos a tener alteración a nivel del tibial anterior y en la supinación del pie, si es que está muy crónico, por si acaso. Vamos a tener a nivel de una flexión a nivel
O sea, vamos a tener a nivel del reflejo rotuliano, vamos a tener alteración en la extensión. Vamos a medirlo en el reflejo tendinoso, ¿verdad? En signos. Entonces puede ser 1 o negativo incluso. Y vamos a tener la sensación a este nivel, en la región del maleolo interno, como estábamos hablando, ¿ya? Y más bien a nivel de la raíz L4, L5, vamos a tener alteración a nivel de la extensión de los pies. Por eso le vamos a pedir a los pacientes que caminen de talones, ¿ya? De talones a este nivel. Y ellos van a tener imposibilidad o también pueden referir que el dolor es más intenso en esa posición. En los reflejos no tenemos ninguno porque el reflejo es más profundo. Y en las sensaciones vamos a tener a nivel del dorso del pie, llegando, como dicen los libros, hasta el dorso del dedo gordo. En la raíz L4, L5, o también llamado L5 nomás, ¿ya? Que le da su nombre a la parte inferior. De hecho, estas raíces, como vemos bueno, vamos a ver en la parte posterior, no nacen aquí, sino nacen en el cono medular, que está muy alto, más o menos a nivel de la región L1, en el caso del L5, por ejemplo, ¿ya? En cuanto a S1, vamos a ver la raíz L5S1, ¿ya? A esta raíz le llamamos, bueno, este es el disco que va a transmitir eso. En el anterior, este disco es el que va a transmitir esto. En el anterior, este disco va a ser el que va a transmitir esta sensación, ¿ya? Pero en este nivel vamos a tener la sensación lateral o la región peronea lateral. Siempre van a decirle a los pacientes, me duele la región lateral de la pierna. Ah, ya sabemos dónde está la lesión. Me duele el dorso, ya sabemos dónde está la lesión. Me duele la parte, digo, la parte media o la parte interna el, del maleolo interno. Entonces ya sabemos dónde está la lesión. El examen exploratorio que podemos hacer es el alquilio. Ya es hacer una percusión a nivel del tendón de Aquilio y el paciente tiene que flexionar la pierna. Si es que no tiene, entonces vamos a poner un ROT negativos, ¿no ve? Y la fuerza muscular tenemos que comprobarla a nivel de los músculos peroneos o pares de puntas, ¿no ve? Entonces le podemos pedir al paciente que se pare de puntas y el paciente va a tener dificultad o va a tener mayor dolor, un dolor más intenso a este nivel. Los exámenes exploratorios, como ya hemos visto, tienen que ser básicamente la radiografía simple, donde en la radiografía simple vamos a evidenciar lo que son las vértebras, ¿ya? Las vértebras. Ay, ¿dónde son las vértebras? Ay, ¿dónde me entras? Bueno, estamos bien. Vamos a colocar. Este internículo es la clave. Entonces vamos a evidenciar en la columna cervical, lo que hoy estamos viendo en las prácticas también. Tenemos que ver las vértebras, por ejemplo, esta es la C1, ¿verdad? La C1, la C2 o la que está más grande, la más prominente, la posición prominente. C3, C4, C5 máximo se ve. En la región cervical necesitamos ver 7 vértebras. Si no, pueden enviar el estudio a que se repita, porque este estudio está mal. No nos comprueba el grado de indemnidad ósea. También en esta parte tenemos que evidenciar lo que llamamos vértebras, lo que llamamos, aquí también tenemos que evidenciar que son las vértebras, eh, lo que, lo que son las líneas, ¿ya? Las líneas que básicamente son 3 líneas que vamos a ver ahora. La línea anterior, la línea posterior, digo la línea media y la línea posterior,
de las apófisis espinosas, ¿no ve? Que nos marca más o menos dónde está la médula espinal, ¿ya? Que tienen que estar conservados. En la región anteroposterior también tenemos que evidenciar cómo vamos a tener la continuidad de vertebral. Básicamente, la línea marca, más grueso. Básicamente, la línea marca esta parte. O sea, tenemos que hacer una línea en todas las apófisis espinosas y ver si hay continuidad o rectura en estas líneas, ¿ya? Para que podamos comprobar si es que están realmente rectificadas. También se pregunta en las pruebas de NAFGIEL, básicamente si el paciente presenta dolor o no presenta dolor, lo cual nos va a ayudar en el diagnóstico de, incluso si estamos sin radiografía, podemos decir, presenta dolor, mueva lentamente su cuello. Entonces el paciente va a decir, sí, presenta dolor, hay que hacer radiografía. Si no presenta dolor, hay que observarlo. Si es que no tenemos radiografía, ojo, ojo, porque siempre deberíamos realizar la radiografía. En la columna dorsal, de la misma manera, vemos la continuidad de la columna y la rectura de esta. Entonces, si está recta y no tiene dolor, entonces podemos decir que el paciente que tiene una columna que no presenta fracturas, ¿no? También en la región lumbar, si tienen estos estudios, buenísimo. Entonces, en la región lumbar, digo, en las laterales, como ya hemos visto, la cervical tiene que tener 7 vértebras. La dorsal tiene que tener desde la D1 hasta la región T12. ¿Cómo se consiguen estos? Más que todo con las pruebas del nadador, todo eso que ustedes ya han visto en radiología, que es básicamente elevar un brazo hacia la parte superior y el otro hacia la parte inferior, como si una persona estuviera nadando, en pocas palabras. Eso hace que como ustedes ven aquí, que el omóplato y que que los dos húmeros, derecho e izquierdo, no se contrapongan. Por lo tanto, nos da esa imagen, pero aquí está contraponiéndose y no nos muestra mucho la imagen, ¿ya? Incluso puede haber fracturas, pero por eso hay que hacer un buen examen clínico para ver si no hay dolor en esa área. Y en la lumbar, de la misma forma, las mismas 3 líneas que impresionan que hay contigüidad. Aquí, el nivel de la línea posterior, aquí vemos un promontorio muy pronunciado, pero es normal en una persona más o menos de 62 años, este paciente. Y ahí está la otra línea. Entonces, vemos un canal normal, básicamente normal, ¿ya? Eso se ve en la radiografía. También podemos evidenciar en la radiografía otros procesos, ¿no? Cuando las radiografías son laterales, básicamente, donde vamos a ver, ver el perito escocés, esas cosas de imagenología, a ver si tenemos aquí. Bueno, aquí. ¿Dónde estás? Aquí vamos a ver. En este caso se ve el perito escocés, que es muy importante en las radiografías oblicuas. Las radiografías oblicuas, ustedes ya saben que es básicamente proyecciones laterales, ¿no? Donde nos pueden evidenciar algunos datos, como en este caso, donde estoy dibujando un perito escocés, ¿ya? Un perito escocés básicamente es lo que va a ser una apófisis articular por esta parte, por la parte superior, un pedículo en el ojo, una apófisis costiforme o lateral en esta parte, ¿qué se llama esto? Mm, la articular en la parte inferior
No, está alterado esto. No, está bien. Sí, está bien. Ay, caramba. Ahora sí, otra vez. Una articular en la parte inferior. Ahora vamos a dibujar otra vez. Una apófisis articular en... Sí, está bien, pero esta es la apófisis articular de abajo, ¿ya? Esta es la apófisis articular. Y esa es la nariz del perito. Sí, básicamente. Está un poco checo. Este está más bonito. ¿Por qué? Porque esto no es una radiografía lateral, prácticamente. Esa es una radiografía para ver la escoliosis de un paciente. Ya, pero básicamente así es el perrito escocés. Es un buen perrito escocés. En esta parte se puede ver mejor. En esta parte, a ver, vamos a dibujar sí o sí. Tienen que saber. El perrito es... Ay, muy grande la nariz, no. El perrito escocés. Ahora sí. Ahora sí, más o menos. Ya se ve mucho mejor. ¿No? Así es en nuestro perito escocés, donde la nariz es la apófisis costiforme, la patita es la articular inferior, la, la orejita es la articular superior, el ojito es el pedículo y la otra patita es la lámina y la apófisis espinosa posterior. Y su colita es la lámina la lámina contralateral. Ahí se ve mejor. Listo. En cuanto a los ángulos de COP que estábamos hablando, son líneas básicamente que están implantadas en una columna con escoliosis, como pueden ver aquí, y las hacemos para determinar el grado del ángulo de COP. El ángulo de COP básicamente se opera cuando es más o menos los 26 grados en las escoliosis, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Se realiza tomando en cuenta una vértebra que va a estar en la parte superior y la vamos a denominar una vértebra este, estable, por ejemplo en aquí, porque esto está recto arriba, ¿entienden? Y y la otra vértebra estable en la parte inferior, a ver, en la parte inferior, como esta, donde está recto en esa parte. Los dos ángulos se juntan, como podemos ver aquí. Esta línea, por si acaso, esta línea y esta línea está, y se juntan y se ven en la parte lateral. Y más o menos en este caso está dando unos 18 grados de COP para este paciente, ¿ya? Entonces vamos a identificar esto también en las columnas vertebrales. Ahora vamos a la ecografía. La ecografía más que todo nos sirve para identificar masas musculares, masas neoplásicas, etcétera, que pueden estar relacionados con las vértebras. Por ejemplo, en la neurofibromatosis hay un engrosamiento de la raíz nerviosa que puede estar entrando en el canal medular y que puede estar provocando un schwannoma o un neurofibroma, ¿ya? En las gamografías nos sirven para identificar los grados de cronicidad o los grados de infección o los grados de tumoración que puede estar teniendo un paciente, porque la gamografía mide lo que denominamos el metabolismo del calcio, el metabolismo del hueso, ¿ya? Entonces, si está empezando o si está provocando mucho metabolismo, entonces estamos en un problema o neoplásico o infeccioso. Básicamente lo vemos en la tuberculosis y en los tumores.
ya en los mielomas. La tomografía, como ustedes han podido ver, nos evidencia mucho mejor las imágenes. Y vamos a dar una capita importante a tomografía, resonancia. La punción lumbar nos puede ayudar en el sentido de que podemos tomar rápidamente líquidos cefalorraquídeos para que podamos hacer cultivos u otros y podemos analizar directamente el líquido cefalorraquídeo. Más que todo nos sirve en lo más importante en este caso es el síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré vamos a evidenciar y vamos a sacar líquido cefalorraquídeo de la columna y vamos a analizar y vamos a ver la disociación albúmino o proteína y células o albúmino citológica y vamos a ver que hay una disociación muy grande, por lo cual o sea, no tiene relación que haya más proteínas en una presencia de pocas células, por ejemplo, lo cual nos da el dato de síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la plasmaféresis y su tratamiento con inmunoglobulinas, ¿ya? Más que todo, teniendo en cuenta que el síndrome de Guillain-Barré es un proceso discapacitante por posiblemente afectar la vía respiratoria. Y en ese tema estaríamos con serios problemas, porque tendríamos que enviarlo a terapia intensiva, etcétera, ¿ya? En cuanto a los cultivos, tenemos que o sacar muestras o directamente hacer una biopsia de ciertas áreas, incluso de líquido cefalorraquídeo, para poder saber el origen bacteriano. Las pruebas de Mantox y las serologías nos sirven para ver más que todo en extranjeros si es que ha tenido contacto con tuberculosis o si hemos tenido alteraciones como en los linfomas en el caso de las inmunodeficiencias. Y las biopsias ya sabemos que podemos sacar de cualquier lugar, ¿ya? Vamos a hablar ahora de allá. En la radiografía también podemos ver en casos de espondilolistesis, que la espondilolistesis es una inflamación crónica de la columna vertebral que entra dentro del campo y de los conceptos de columna degenerativa, ¿ya? Columna degenerativa lo llamamos a una columna que tiene artrosis, que tiene fracturas vertebrales como las que estamos viendo y que tiene disminución de la densidad ósea de por medio. Y también podemos ver alteraciones como las listesis. Esto, por ejemplo, no hay listesis en esta vértebra, pero en esta sí. Ya estamos viendo el desplazamiento anterior de una vértebra sobre otra, en este caso del E5 sobre S1, donde le llamamos anterolistesis del E5 S1, ¿no? Aquí que tenemos, también estamos viendo ya, las afectaciones facetarias, ¿no? Donde aquí estamos viendo el crecimiento de las facetas a un lado, al lado derecho, que incluso pueden causarnos problemas de escoliosis, porque al tener un grado de inflamación crónica que ya está dado ya sea por la inflamación a nivel de las raíces o inflamación a nivel del disco intervertebral, también vamos a tener igual la inflamación a nivel del ligamento amarillo, a nivel de las facetas articulares, y vamos a tener engrosamientos o procesos osteoblásticos donde vamos a tener artrosis de nuestras facetas articulares, ¿ya? Y también vamos a tener alteraciones como vamos a hacer la disminución de los espacios intervertebrales, etc. Entonces vamos a ver. También podemos tener alteraciones congénitas, como en este caso, donde vamos a ver en la parte izquierda, en la parte derecha, una apófisis costiforme normal, pero en la parte izquierda, una apófisis costiforme muy exagerada, muy grande. A esta le llamamos megapófisis costal o megapófisis costiforme, ¿ya?
Megapófisis transversa también le podemos llamar. ¿Qué hace esto? Se articula con esto, con la cresta ilíaca y provoca lo que estamos viendo aquí, escoliosis, ¿ya? Eso ocasiona. Entonces, lo que generalmente hacemos es extraerlo para que la columna siga creciendo normalmente. En cuanto a los diagnósticos sindrómicos, estamos viendo el síndrome lumbar puro, que es básicamente el dolor musculoesquelético, que no pasa de 6 semanas. Y el síndrome lumbociático, que está relacionado con radiculopatía, ¿no? El síndrome dolor de claudicación neural, que es bien importante la claudicación neurógena, que a eso quiero hacer hincapié, que el dolor es básicamente la claudicación neurógena, es como este dibujito en donde el paciente va a caminar, se va a cansar y va a descansar o va a sentarse. Yo le digo caminar, cansa y se sienta, así es. Siempre va a tener esa conducta. Y esa conducta básicamente va a ser porque hay disminución de la o hipovascularización o hipoxia a nivel de raíces nerviosas, lo cual va a causar cansancio, y para compensar ese cansancio el paciente va a sentarse para disminuir, para abrir un poco el canal medular y y que vuelva a mejorar la hipoxia a nivel de las raíces nerviosas, ¿ya? Básicamente, esto significa que el paciente está con un estrechamiento de canal y ahí nos vamos a entrar con los síndromes de canales estrechos, donde el paciente ya no está bien irrigada la médula. Por lo tanto, el paciente tiene que sentarse, tiene que descansar y vuelve a irrigar su médula, nuestros vasos. Por lo tanto, descansa y vuelve a caminar. Y el dolor lumbar atípico, que puede ser dolores a nivel de la espalda, a nivel o las famosas omalgias, donde vamos a ver dolores a nivel de los hombros, a nivel del cuello, a nivel del estómago, que todo eso va a ser una conjunción de dolores, ¿ya? Pero que van a estar causados por un dolor en la columna, crónico generalmente. Dolor referido a la espalda. Entonces, vamos a ver, hay que siempre hacer nuestros diagnósticos diferenciales con riñones, por ejemplo, las ITUS. Tenemos que sí o sí descartar eso, las inflamaciones neoplásicas, o la obstrucción uretral, la trombosis. Descartamos eso, luego vamos recién a la columna. En caso de la próstata, igual. En caso de la pancreatitis, el cáncer, igual tenemos que hacer sus disquisiciones, que son más típicas, ¿no? Y más considerablemente, bueno, hay que hacer estas disquisiciones. Ustedes ya han visto en cuanto a cirugía, en cuanto a cirugía de abdomen, esas partes. Y los dolores retroperitoneales también, como hemorragias, tumores. Pues, en cuanto al, este, en cuanto a los cánceres, esto puede ser la colitis, la diverticulitis y el cáncer de colon. Los ligamentos, el útero sacro, la mala posición uterina, endometriosis, el cáncer de endometrio igual es importante, y los aneurismas. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, la infección urinaria tiene su particularidad. Hay fiebre, hay dolor o hay dolor a la diuresis, ¿entienden? En la próstata igual. Hay dolor, hay imposibilidad de orinar. En la pancreatitis va a haber una lipasa sérica exageradamente alta. En las hemorragias vamos a tener igual una prueba FAST, ecográfica FAST muy alterada. En las colitis igual, en las colitis infecciosas, que hay veces nos cambian el panorama, igual vamos a tener procesos ya crónicos de colitis, ¿no? No va a ser la
primera causa. La diverticulitis, que generalmente podemos desubicarnos con lo que es las apendicitis, etcétera. Igual es más delicado esto, mucho más delicado, pero no va a tener tanta relación con nuestra columna, debido a que la columna es un proceso crónico, la diverticulitis es un proceso agudo, entonces ya podemos descartarla desde ese punto nomás. Y la mala posición uterina, endometriosis, que van a tener sintomatología de síntomas ginecológicos, ¿no? Y los aneurysmas abdominales podemos verlos incluso, o palparlos en personas delgadas. Las radiculopatías son la pérdida de disminución de función sensitiva o motora de la raíz nerviosa. O sea, ya estamos un poco más del dolor. Como siempre les explico a los pacientes, primero es el dolor, después la anestesia, después la motricidad y luego es la alteración esfinteriana. De los dos últimos no se puede volver. De los dos primeros, que es el dolor y la anestesia, se puede volver. Esto está en el medio. Entonces está teniendo alteración sensitiva y ya está yendo a la alteración motriz. ¿No ve? La misma se encuentra distribuida en el dermatoma o en el miotoma que está especificando el lugar. En una causa, es la causa común del dolor de cuello, brazo, espalda, extremidades inferiores. ¿Ya? El mecanismo se produce por compresión, disminución del aporte sanguíneo, nutricional, etcétera. Básicamente, esto ya estamos entrando en el caso de las hernias, de las protrusiones, de los abombamientos discales, que pueden ser cervicales, que pueden ser lumbares, etcétera. Antes de pasar a otro tema, vamos a hablar de las herniaciones, ¿ya? Bueno, hay bastante literatura de esto, pero, pero yo les voy a dar un concepto lo más claro posible en esto, ¿ya? El núcleo pulposo, como ustedes ya saben que es básicamente agua y proteoglucanos, es de esta forma, ¿ya? En cuanto al anillo fibroso, vamos a tener dos hojas, una posterior y una anterior, unidas por una sutura, ¿ya? La sutura la llamamos como a la ropa, ¿no? La sutura, como en la ropa. Pero este anillo va a ir rompiéndose poco a poco, hasta dejarle un hueco. Este hueco va a hacer existe una protrusión del anillo, digo, del disco intervertebral, digo, del núcleo pulposo, causando lo que va a ser una compresión a nivel de la raíz. Esa raíz va a causar inflamación y la inflamación se puede cronificar y puede generar inflamación a nivel del ligamento, ligamento amarillo, causando la compresión de la parte posterior a la anterior. Y el disco puede ir creciendo más aún, causando la compresión anterior-posterior, ¿ya? Además que las facetas igual van a ir causando un crecimiento, como ya hemos hablado, un crecimiento osteoblástico, en el cual vamos a tener ya un crecimiento exagerado de todo esto. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que sacar el disco. En los estudios multicéntricos, en todos los estudios, en cuanto a los discos, la primera opción y la más certera, la más cercana a la perfección, digamos, para evitar o para realizar un tratamiento quirúrgico es realizar la extracción del núcleo pulposo, ya sea total o parcial, no importa. Entonces, podemos realizar los procedimientos de microdisección, los procedimientos percutáneos, colocando una aguja hasta esta región, donde vamos a tener una extracción del núcleo pulposo, como en esta, a ver, tengo una foto de esto. Ay, ¿dónde estás? Ya, aquí está. Donde básicamente se hace ese es el procedimiento de la disección percutánea.
que es muy, bueno, está dando muy buenos resultados y es una prueba donde este, estéticamente es muy buena, eso puedo decir, pero de trasfondo cumple los principios básicos de extraer el núcleo pulposo, ¿ya? Entonces, por eso digo, estas microdisecciones se están realizando mucho y también están teniendo muy buenos resultados. ¿En qué consiste? Básicamente en colocar una aguja como la que, ah, una aguja a nivel de la piel, que es esta aguja, y va a entrar hasta el núcleo pulposo, ¿ya? Esto es como si fuera un taladro, y ese taladro va a correr a 40.000 revoluciones por minuto, causando la extracción del disco, ¿ya? Por una cánula. Y aquí podemos ver en esta parte las agujas de las cuales van a ingresar directamente a la faceta y vamos a inyectar ácido hialurónico y corticoides para que las facetas no se inflamen y por lo tanto disminuir el proceso de inflamación a todo nivel, ¿no? Con esto también vamos a conseguir evitar la artrosis facetaria, que es algo que nos propina o nos regala las hernias discales. Y ya, eso es. Entonces, eso es básicamente. ¿Cómo se hace? Se hace con una guía radiográfica, como ustedes pueden ver aquí, poniendo la aguja directamente en la región discal y posteriormente, bueno, aquí se puede ver también cómo esta es la aguja donde entra, o ese es el mandril, donde entra esta aguja. Esta aguja es como unos pequeños cuchillos que van a ir cortando la materia herniaria y lo van a ir sacando hacia la externa del cuerpo, ¿ya? De esa forma. Lo bueno es que al día siguiente vamos a tener, lo podemos dar de alta al día siguiente. De hecho, como les estaba explicando esta mañana los doctores, esta, esta era una cirugía antigua donde se ha realizado una microdisectomía, o sea, las microdisectomías abiertas que le realizamos, más o menos son unos 3 centímetros. Pero en esta solo se ha realizado la colocación de las agujas interfacetarias y toda la microdisección en las partes laterales, por aquí. Y con eso hemos tenido, bueno, luego que le demos de alta al día siguiente es una ventaja para los pacientes. Y ya, también podríamos directamente, y como procedimiento clásico, digamos, podríamos directamente meter un microdisector y sacar todita la hernia, porque perdón, una pinza de disco por esta región se mete y se va sacando. En ese caso ya vaciaremos todo el disco. Tiene su lado bueno también, pero es un proceso abierto. Otros procedimientos que se han realizado son la ozonoterapia, donde se inyecta ozono en este nivel, donde también se ha realizado el plasma rico en plaquetas, la radiofrecuencia, donde se intenta requemar el núcleo pulposo, o también los tratamientos experimentales en base a inmunomoduladores, etcétera. Pero estos procedimientos no son tan aconsejables porque inyectan un líquido extra al núcleo pulposo. Hemos dicho que los principios es retirar o sacar núcleo pulposo, porque eso ya se ha estudiado, ¿no? Mucho ya se ha estudiado. Entonces, todos los procesos que sean sacar el núcleo están en lo correcto. Pero meter tiene se puede debatir, no es exactamente lo que se realiza, no es algo oficial, digamos, ¿ya? En esta parte podemos ver en la cara lateral cómo el disco está apretando igual, el disco, ¿no ve?
Digo, está apretando la raíz nerviosa. Eso es básicamente la radiculopatía, ¿ya? En cuanto a los síntomas, vamos a tener desde síntomas motores hasta síntomas sensitivos, signos específicos, etc. Ya hemos hablado de las alteraciones motrices, ¿no? En la parte superior ya hemos hablado de las alteraciones motrices, como en L4, como en L5, como en S1, ¿verdad? Agregando a esto, vamos a ver los signos clásicos, como el signo de la SEGE, que podemos modificarlo y realizarlo con la prueba de con la prueba de a ver, aquí está, con la prueba del dedo al suelo, más o menos como esto, en donde el individuo básicamente no puede llegar a reclinarse hasta a más de 60 grados. Aquí está más o menos a 90 grados, ¿no ve? 90 grados entre el cuerpo y la pierna, es decir. Pero el individuo en la SEGE solo puede llegar hasta 60 grados y hay dolor. Eso es la SEGE. Sea en la pierna derecha o en la izquierda, no importa. Pero la SEGE es flexionar la pierna sobre el cuerpo o el cuerpo sobre la pierna y que haya dolor a más o menos 60 grados. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra alteraciones en L5 o máximo L4. A eso se puede agregar las pruebas de Bragard, que es lo mismo, pero creando una dorsiflexión del pie sobre la pierna, que va a causar más dolor aún. Podemos ponerle el 4 de Favre, que es básicamente colocar la pierna sobre la rodilla, que nos va a causar dolor, pero esto en la sacroileitis, más que todo para realizar diagnósticos diferenciales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la radiculopatía lumbar, como ya hemos hablado, es debilitamiento muscular, sensitivo, severo, incapacitante, incluso otros pacientes refieren que ya no pueden caminar, etcétera. ¿Qué se les hace? Básicamente de entrada se les coloca una solución de Ringer normal más lo que va a ser 300 miligramos más o menos de tramadol para 24 horas. También se les agrega corticoides, se puede agregar como la dexametasona, 4 miligramos cada 8, y a eso se le puede sumar un analgésico más de un AINE más potente, digamos, el ketorolaco. Podemos colocarlo de 30 miligramos cada 12 o 8 horas, ¿ya? Y con eso ya estaríamos incluso en dolores súper incapacitantes, causando la mejoría relativa, ¿ya? Para posteriormente realizar los estudios, diagnosticar la hernia, ver qué tipo de hernia y ver si se puede realizar o no las intervenciones. Entonces vamos a hablar de protusiones o bombamientos en esta diapositiva. Básicamente, un abombamiento es solo una salida desde el canal, un toque del canal medular. Aquí, ¿ya? Eso es abombamiento. Protrusión, estamos hablando que estamos ya llegando al diámetro intervertebral con el diámetro, de salida. La herniación es que ya va más del diámetro de intervertebral, ya más o menos aquí, más es hernia. ¿Y esto qué será? Esto es cuando ya está saliendo el doble, que le llamamos extrusión, ¿ya? Eso básicamente es el concepto de abombamiento, protrusión, herniación y extrusión. Estos dos obviamente son quirúrgicos y tenemos que operarlos en un tiempo moderado si es que no está causando un síndrome de Caudequina. Síndrome de Caudequina es cuando tenemos alteraciones esfinterianas, parestesias y anestesia en silla de montar, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto al dolor,
que puede ser cervical, lumbar, irradiado, etc. Y vamos a ver los espasmos musculares y los déficits motores según los miotomas y según la compresión que está realizando en el dermatoma que ya hemos visto. ¿Ya? El tratamiento puede ser primero siempre conservador, siempre conservador. Estamos hablando en las clases prácticas de los principios que tienen que regir a todo médico, que siempre lo primero es ayudar. Entonces, ayudar dice teóricamente que el dolor puede desaparecer a las de una, perdón, de 1 a 6 semanas puede desaparecer el dolor herniario y que solo un 10% requiere cirugía. ¿Entienden? Entonces, primero siempre dar tratamiento conservador. ¿Cómo es el tratamiento conservador? Básicamente, lo que se ha estudiado, estudios multicéntricos, o sea, lo que tenemos que hacer todos, se llaman los estudios multicéntricos, ¿no ve? Lo que tenemos que hacer todos es básicamente es agarrar a los pacientes con dolor de 1 a 6 semanas. Ya, fácil. Ustedes van a curar. Entonces van a darle analgésicos, van a darle fisioterapia, van a darle piscina, etcétera. Lo que quieran, lo que quieran. ¿Por qué? Porque teóricamente el dolor de 1 a 6 semanas se tiene que reabsorber, se tiene que mejorar solo con reposo. Así dice la teoría. Le den analgésicos, no le den analgésicos, le den omeprazol, no le den, no importa. Le den fisioterapia, no le den igual, tiene que disminuir el dolor. Incluso la hernia puede, y no quiero pecar de osado, pero puede incluso volver a su lugar. ¿Qué tal? Pero de 1 a 6 semanas, dice la teoría. Si el dolor persiste de las 6 semanas, entonces hay que tratarlo con algo, ¿ya? Puede ser en su primera fase, digamos, 2 semanas de tratamiento médico intenso, tratamiento de fisioterapia, no mejora y vamos a tener que realizar punciones, vamos a tener que realizar analgésicos, podemos realizar bloqueos nerviosos, los cuales duran máximo 1 semana, podemos realizar ozonoterapia, los cuales duran máximo 1 mes, podemos realizar eh, eh, podemos realizar radiofrecuencia que básicamente duran 1 mes y medio, ¿entienden? O las ya más definitivas que pueden ser la microdisectomía percutánea, las que van a sacar disco, ¿ya? O disectomías, las cuales van a sacar disco o van a sacar, perdón, núcleo pulposo y vamos a tener tratamientos más prolongados. ¿Tiene sus lados malos? Sí, tiene sus lados malos. ¿Cuál es el lado malo? Que pueden haber disminución del tamaño interdiscal. Si hay disminución del tamaño discal, ¿qué vamos a tener como contraparte? Vamos a tener procesos como listesis a largo plazo o si no, columnas degenerativas con artrosis a nivel de las facetas, artrosis a nivel de, las, de los cuerpos vertebrales, etc. O sea, tiene su lado malo. En pocas palabras, como les decimos en el hospital militar más que todo, porque son militares que están acostumbrados a cargar peso, ¿entienden? Que los tratamientos quirúrgicos para la hernia, tanto las casi conservadoras como hacer un bloqueo facetario, un bloqueo a nivel de la raíz, son conservadores prácticamente, no son tratamientos definitivos. Y si se realizan tratamientos definitivos, tienden a disminuir ¿cómo puedo decir? Disminuir su capacidad, ¿entienden? Porque ya no vamos a tener disco. Vamos a hablar de esto. Entonces, cuando tenemos una hernia, como en este caso,
vamos a tener un disco alterado, ¿verdad? Entonces, imagínense que sacamos todo este disco vamos a sacar y vamos a tener un disco que ya no vamos a tener disco ahí, ya no vamos a tener disco, ¿no? Feliz de nosotros, todo ya lo hemos operado. ¿Qué vamos a tener como contraparte de esto? Vamos a tener que las facetas sigan teniendo su forma ahí. La otra faceta está aquí, ¿no ve? Todo está igual, pero estas no han perdido su tamaño, ¿verdad? Están en el mismo tamaño, pero esto, como ya lo hemos sacado, va a disminuir su tamaño, causando colapso. ¿Cómo vamos a tener esto? Vamos a tener de esta forma. Vean aquí. Y vamos a tener una forma. Ay, no, está mal este dibujo. Bueno, disculpen. Otra vez mejor. Vamos a tener esta. Ay, no me gusta que haga esto. Ya, así vamos a tener. ¿Sí? Lo voy a exagerar un poco para ustedes. Vamos a tener así. Las facetas aquí. Perdón, las facetas aquí. Y la faceta aquí. ¿No ve? Y aquí están las hojas espinosas. Ese es mi dibujo de Kinder. Entonces vamos a tener esta angulación. Y aquí recordemos que está la raíz. Entonces vamos a tener artrosis. Vamos a tener artrosis facetaria. Y la artrosis facetaria va a traer artrosis pedicular. Y vamos a tener disminución de esto. Y vamos a tener a la larga disminución de la foramina. Esto es la foramina intervertebral. ¿Qué va a traer como consecuencia? Pues artrosis y columna degenerativa. Todo esto se va a hacer una fusión y un magma. Entonces, tiene su lado malo también, ¿no? Realizar las microdisectomías, más que todo en personas muy deportistas. Entonces, en personas deportistas, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, siempre les decimos eso, siempre les decimos que puede quedar de esta forma su columna, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente, nosotros lo que hacemos es ver una columna sana versus una columna alterada. Aunque esto vamos a hablar para ver, versus una columna alterada. Vamos a decirle, señor, usted va a quedar medio, bueno, ya no va a poder cargar peso. Algunos militares se resisten y siguen cargando peso porque ya están sanos, ya no les duele nada. Entonces van a empezar a hacer toda su vida normal. Por lo tanto, van a tener lesiones. Entonces, eso les vamos a decir. A algunos no les gusta, entonces van a querer tratamientos como estos, ¿ya? Como estos. Este es el mismo paciente de las hernias de hace rato, donde lo que se ha realizado es lo siguiente. Se ha realizado, esto es, por ejemplo, un cage interdiscal. Esto es hueso que se pone dentro del cage discal para que esto se fusione y sea hueso. Y aquí tenemos hueso sintético. ¿Ya? Entonces, básicamente esto se va a fusionar, causando que esto no se derrumbe primero. No se va a derrumbar porque ya tiene un cage para evitar en la parte posterior que haya una alteración de la fusión, se pone sus tornillos. ¿Ve? Y sus barras. Y esto hace que la foramina, que ya igual la hemos extraccionado, el hueso, esté libre y feliz. Por lo tanto, hemos generado un paciente con una alteración muy severa, que es esto, donde vemos una extrusión muy importante y lo hemos convertido en un paciente funcional y deportista.
¿entienden? ¿Por qué? Porque vamos a conseguir una fusión de todo esto y vamos a tener un hueso más grande. Esto es como se ponen los tornillos laterales. Eso es, ¿ya? Esto es en radiografía donde se puede ver los huesos y donde se ve el tornillo y las barras. Y esto más hemos puesto debido a que necesitamos fijar la columna sacra más, porque esto va a ser un hueso más. Y esto va a ayudar. Eso es básicamente, más o menos como en este gráfico que siempre les muestro a los pacientes. Más o menos como en este caso, ¿ya? Con un sustituto de hueso sintético en esta parte, con un cage en esta parte y una raíz libre para fijar todo esto, las barras. Cómo queda porque siempre hay que ver en años el trabajo, no solo es rato, más o menos queda así. Aquí también ponemos sustituto de hueso y vemos cómo se va fusionando al año. ¿Ya? Aquí sustituto de hueso y aquí también ponemos sustitutos de hueso para que haya una fusión completa, causando que los pacientes estén tranquilos y puedan seguir con su vida deportista y puedan realizar, ¿no? su labor o ¿qué se llama? Su vida deportista. Eso es la columna. Entonces, piénsenlo antes de cargar cosas pesadas o estar cargando a sus novias. Piensen en su columna y listo. Y nos despedimos de la clase con esas recomendaciones. Chao, chao. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Listo. luego. Gracias, Que les vaya doctor. bien. Hasta luego. Estudien para este sábado, donde vamos a colocar todo lo que está en las teóricas, todo lo que está en sus libros, todo lo que está en internet, todo lo que se les ha preguntado este tiempo, todo lo que se les ha recalcado también. ¿Ya? Tomen en cuenta y cualquier cosa nos pueden preguntar y decir. Nosotros no tenemos ningún problema en decirles lo que debería ser. ¿Ya? Doctor, buenas ¿Alguna noches. pregunta Una para con... que se coloque un punto más? ¿Cómo te doctor, llamas, doctor? Sergio. Sergio, doctor. ¿Sergio qué? Sergio Canavirio, doctor.